segundo volumen de este coloquio digital que se llama Transformación de la industria 3D y que ha puesto de manifiesto la crisis del COVID. La idea del día de hoy es hablar con 3 expertos de nuestra industria para que nos den un poco su opinión sobre cómo vemos la industria 3D, cómo vemos la industria en general en España. Evidentemente está ligada a todo lo que es fabricación aditiva. ¿Qué opinan 3 expertos de diferentes empresas, todas relacionadas con lo que es la industria de la impresión 3D? Para ello hemos preparado este pequeño coloquio con algunas preguntas. La idea, como sabéis, es que igualmente de vuestro lado participéis, os lancéis a hacer preguntas, hablemos abiertamente de una manera muy fresca de cómo está la industria, cómo estamos todos y evidentemente intentemos en conjunto resolver estas dudas que tenemos sobre nuestra industria. Y que bueno, que aprendamos de esto que hemos estado pasando y que veamos el futuro con más experiencia después de esto. ¿Vale? Bueno, los que habéis asistido al primer volumen, en el primer volumen hablamos con el equipo de la 3D Factory Incubator, sobre todo sobre los proyectos que se crearon por parte de la incubadora para ayudar como material sanitario. Hablamos igualmente con el equipo de 3 Your Mind, que desarrolló una plataforma para descargarse modelos de validados de equipo sanitario para poder descargarlo. ¿Vale? Igualmente, bueno, desde nuestra parte como 3D Natives dimos una opinión sobre este cambio que tenemos a la hora de trabajar en lo que es el teletrabajo, cómo está funcionando la industria a través de este teletrabajo, e igualmente cómo se ha visto un boom a nivel de comunicación de lo que es la impresión 3D. Nosotros que trabajamos en esta industria, pues evidentemente vivimos empapados de esto, pero en los últimos meses se ha bombardeado tanto con lo que es impresión 3D que no ha habido un periódico que no hable de mascarillas impresas en 3D, todo lo que son las viseras impresas en 3D. Por nuestro lado como industria creo que hemos visto una ola solidaria muy positiva que finalmente ha ayudado a España y en general en el mundo, porque lo hemos visto en toda Europa, en Estados Unidos igualmente, cómo el 3D se ha unido para abastecer de material sanitario a hospitales y centros médicos e incluso transporte, farmacias. Es muy, muy interesante cómo se ha unido la industria, cómo ha cambiado, cómo se han abierto, por un lado, nuevas líneas de negocio, que es lo que abordamos en nuestro primer volumen, y ha dado un giro completo. Y la idea de este segundo volumen es ya, a través de estas experiencias que hemos comentado, pues ver qué soluciones tenemos, ver qué puerta se ha abierto después de esta crisis y hacia dónde se dirige nuestra industria. ¿Vale? Después de esta pequeña introducción, yo más adelante, si queréis, os paso el primer volumen, os lo pondré en el chat para quien quiera echarle un vistazo, no haya podido inscribirse en el seminario anterior, y así, bueno, tendréis los 2 volúmenes, ¿vale? Ya que hemos hablado de esto, os doy un par de recomendaciones técnicas. Es mejor utilizar Chrome, ¿vale? Para nivel de audio, si tenéis muchos problemas, refrescar vuestra ventana. Muchos seguimos trabajando desde casa, muchos seguimos con una conexión diferente, así que intentad siempre desde Chrome y refrescar en caso de que algo no funcione. ¿Vale? Dicho esto, yo paso a presentar a nuestros expertos del día de hoy. Bueno, antes, paso a presentar a nuestros expertos y luego me presento yo y presento rápidamente lo que es 3D Natives y ya pasamos a nuestra ronda de preguntas, ¿vale? Vale, el día de hoy nos acompaña en primer lugar Elvira León. Elvira León es la directora y cofundadora de Advance. Advance es una startup de integración y automatización de la fabricación aditiva, además de tener el apartado de consultoría para la integración de las tecnologías 3D.
Además de trabajar en todo lo que es la automatización, trabaja igualmente con 3Your Mind, que forma parte del primer volumen. 3Your Mind ofrece soluciones de software de implantación para ayudar a la cadena de producción integrando tecnologías de impresión 3D. Elvira es ingeniera de materiales con más de 20 años de experiencia en las industrias en España y lleva 6 años con nosotros en lo que es la fabricación aditiva, especializada en lo que son soluciones digitales de 3D. En segundo lugar, tenemos a Anthony Camille, que es Project Manager y responsable de contenidos de Industry, la feria From Needs to Solutions de FIRA Barcelona, además de las llamadas 3 Es de FIRA, Expoquímia, Equiplas y aquí me tienes que corregir tú, Eurosurface, creo que es. No, Eurosurface, ¿vale? 10 años de experiencia en el 3D, además de ser asesor para la Generalitat en la adopción de las tecnologías de 3D. Igualmente, da formaciones sobre todo lo que son tecnologías de fabricación aditiva. Y finalmente tenemos a Aintzane Arvide. Ella se nos ha unido de la parte de Derecho de la unidad de Deusto. Tiene un MBA por la Universidad de La Salle, ha trabajado a nivel internacional hasta que ha dado el salto al mundo asociativo. Desde hace 2 años es gerente de desarrollo de negocio de Leitat, donde se ha especializado en el desarrollo de proyectos ligados a la fabricación aditiva. Entre estos proyectos tiene el IAM 3D Hub, que es una entidad que ayuda a la adopción de las tecnologías 3D para diferentes empresas en Europa, y la incubadora 3D Factory, que apoya a pequeños proyectos para lanzarse a lo que es el 3D. Vale, dicho esto, yo, bueno, me presento igualmente. Yo soy Lucía Contreras, soy responsable del desarrollo del mercado en castellano para 3D Natives, un medio especializado en 3D. Vale, entiendo que aquí muchos ya nos conocéis. Realmente somos un medio que ofrece, además de las noticias, un seguimiento de las noticias. Trabajamos en conjunto con empresas 3D, en este caso los 3 expertos con los que estamos ahora, ya hemos tenido varias colaboraciones y, bueno, ofrecemos todo lo que es empleo, directorio para impulsar, y lo que diríamos todos es democratizar lo que es el 3D. Ya que hemos hablado un poco de todos nosotros, yo doy paso un poco a la primera pregunta. Y, bueno, en este caso va primero dirigida a Aintzane y a Elvira, que han trabajado y han visto el desarrollo de material sanitario. Vale, así, bueno, como en el primero, Aintzane, tú que has trabajado con el Hub y habéis desarrollado todo lo que es el respirador y habéis desarrollado muchos materiales, habéis apoyado y trabajado con hospitales en Cataluña. Me gustaría saber, para ayudar al sector sanitario y solventar esta escasez de material, ¿con qué trabas os habéis encontrado y qué propondrías para agilizar este tipo de procesos? Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros. Yo voy a intentar ser muy breve porque entiendo que lo más interesante de todo va a ser poder escuchar vuestras preguntas, porque seguro que podemos aprender mucho de ellas. Me preguntas, Lucía, por las trabas con las que nos hemos encontrado. Yo, más que trabas, lo llamaría procedimientos. O sea, no han sido trabas. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de material sanitario y en muchos casos, en nuestro caso en concreto, estamos hablando de equipos sanitarios. Por lo tanto, estos equipos sanitarios tienen que pasar ciertas normalizaciones, ciertas regulaciones, porque pensad que al menos en nuestro caso estamos hablando de un respirador invasivo. Esto quiere decir que lo introducimos por la garganta del paciente y, bueno, podemos ayudarle en un problema pulmonar, pero podemos acabar teniendo un problema más serio si este equipo no funciona como tiene que funcionar. Por lo tanto, yo no lo llamaría trabas, sino que lo llamaría, bueno, procesos. Y los procesos normalmente son lentos porque tienen que ser seguros. Otro problema al que nos hemos enfrentado, y no ha sido el caso de Leitat, porque pensad que al final Leitat partía con cierta ventaja. Leitat se dedica a desarrollar prototipos y a desarrollar prototipos funcionales. Por lo tanto, algo de experiencia tenemos, llevamos más de 100 años haciéndolo. Pero sí que es verdad que muchísimas empresas, con toda la mejor voluntad del mundo, han intentado ayudar
entrando en un mundo que probablemente desconocían y se han encontrado con muchos, bueno, no lo quiero llamar trabas porque no lo eran, pero sí que se han encontrado con un mundo muy ajeno, que es el mundo de la normalización y de la regulación sanitaria. Por lo tanto, sí que se ha podido percibir como trabas, yo no lo veo así. Pensad que en 48 horas teníamos un prototipo funcional y en 2 semanas estaba aprobado por la Agencia del Medicamento. Me costaría pensar que se pudiera haber hecho más rápido. Pensar que hay que probarlo primero en un pulmón artificial, luego hay que probarlo en un animal, después hay que probarlo en un paciente. Por lo tanto, yo considero que los tiempos han sido adecuados. La única traba que yo podría decir por mi parte ha sido las pocas horas de sueño que hemos tenido estas semanas, que han sido verdaderamente pocas. Por lo demás, yo no hablaría de trabas, sino de seguridad. Claro. Claro, es muy interesante. Es verdad que es lo que comentas, que algo que ha sido un poco un impedimento para muchas empresas al colaborar ha sido justo esto, el tener la aprobación sanitaria de dicho material. Correcto. Y sobre todo porque eran empresas que no venían de este mundo, o sea, tenían unos conocimientos técnicos brutales, unos conocimientos de impresión 3D que ya me gustarían para mí, pero nunca se habían acercado al mundo de la regulación sanitaria. Por lo tanto, intentar desarrollar un prototipo, intentar desarrollar un producto y además pasar por toda la regulación sanitaria cuando es un mundo totalmente ajeno, entiendo que ha tenido que ser frustrante para muchas personas, pero no creo yo que se pudiera haber hecho muchísimo más rápido. La verdad es que la interface que hemos encontrado con la administración pública, por nuestra parte al menos, ha sido muy bueno. Claro, genial. Al haber llegado un poco a esto de la aprobación y la validación del equipo sanitario, aquí me gustaría preguntarte a ti, Elvira, que tú eres la experta en digitalización, ¿qué importancia tendrá, tú crees, en los próximos meses? Porque sí, lo hemos visto, ha sido muy importante, se han soltado en algún momento modelos no aprobados, o sea, por ejemplo, fue, creo, en Chile una empresa que se llama Cooper 3D, que hemos visto que lanza un modelo sin ser completamente aprobado, lo cual a la larga es contraproducente. Vamos a seguir necesitando este material sanitario, con lo cual sabemos que, por ejemplo, en el caso de Leitat seguirá produciendo todos estos respiradores, pero ¿qué importancia va a tener desde este punto la validación oficial de este material sanitario y a nivel digital qué opciones tendremos? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, Lucía, respecto a tu pregunta, creo que lo que puedo aportar es un poco la experiencia vivida en estos meses y que nos va a ayudar a aprender y a estar preparados para los siguientes. Lo que hemos visto es un movimiento de pues tanto particulares como empresas con muchas ganas de ayudar para pues facilitar elementos de protección tipo pantallas, tipo mascarillas, de la manera más rápida posible y ante una solución de emergencia. Entonces, pues hemos visto problemas al principio de que no se conocían cuáles eran las necesidades reales y dónde priorizar esta ayuda. La producción pues no estaba coordinada en la mayoría de los casos. Mucha gente fabricando, muchas empresas fabricando distintos componentes que estuviese de una manera orquestada. Los sanitarios también, los hospitales muchas veces tampoco sabían a quién dirigirse. Eso, he tenido experiencias de que me contactaban a través de amigos y de familiares porque conocían que trabajaba en este sector, solicitando desde una determinada unidad de un hospital que, si les podíamos mandar algo, lo que fuera, para poder mejorar en esa protección, ¿no? Y realmente, pues tanto las empresas, los makers, tampoco sabían qué elementos habían sido previamente validados o cómo podían ayudar. Entonces, pues a lo largo de las semanas surgieron diferentes soluciones, diferentes iniciativas. La red de Coronavirus Makers organizó también un inventario de modelos que ya habían tenido una aprobación, la iniciativa de Free Your Mind de crear esta plataforma con modelos que también habían recibido la aprobación sanitaria. Al final ha sido una manera de trabajar pues un poco de emergencia también para dar una solución lo más rápida posible, pero creo que nos tiene que ayudar a mejorar y a implementar soluciones para que esto se pueda hacer de una manera coordinada y con los requerimientos de calidad y de
y de cumplimiento de la homologación como es necesario en el material sanitario, ¿no? Entonces, las soluciones a implantar que de manera más inmediata y que en muchos casos ya se han empezado a implementar es contar con un inventario digital de esos modelos que se han validado previamente, pero no solo de los modelos. O sea, tenemos que ligar siempre un modelo a un determinado material, a un proceso que se haya validado y que se haya certificado previamente. Es necesario también unas herramientas para validar y cualificar los fabricantes que puedan implementar y que puedan hacer ese tipo de material. Pues obviamente, por mucha buena voluntad que exista, no puede cualquiera ponerse a fabricar material que luego a lo mejor no tiene un uso muy invasivo como pueden ser las piezas de los respiradores, pero simplemente una pantalla de protección que vaya a un hospital, pues va a estar en contacto con pacientes, va a estar en una unidad de cuidados intensivos o va a estar en una situación que tiene que asegurar y certificar que el comportamiento y que las prestaciones de ese producto pues son las adecuadas, ¿no? Y al final, pues yo creo que es implementar las soluciones que permitan que haya una trazabilidad en la fabricación y en la validación de esos productos. Eso yo creo que es lo más importante que nos va a permitir pues, poder utilizarlo con mayor seguridad dentro del sector sanitario. Claro. A ver, la idea de este repositorio digital de material sanitario me parece muy interesante porque finalmente a partir de allí, pues lo que son hospitales pueden hacer una solicitud de un material validado, probado, que como ha dicho Anfane, lleva un periodo y un tiempo para poder tener esa validación y para que verdaderamente un hospital pueda utilizarlo. Yo creo que en los próximos meses seguiremos viendo un poco esta escasez de material sanitario, esta necesidad, que sobre todo ahora que vamos a salir a las calles, necesitamos seguir protegiéndonos por lo menos lo que queda este año. Vale, genial. Ahora, voy a pasar un poco a ti, Antoni, que tú, trabajas con muchas empresas como responsable de contenido codo a codo, sabes cómo muchas de las empresas han ido, han sufrido, pero también se han adaptado a todo lo que es esta crisis. Y dentro de toda esta crisis también se habla de una segunda pandemia, un segundo rebrote. Creo que no es ningún secreto, más todos sabemos y más de una vez se ha hablado que probablemente puede haber un rebrote en otoño, no sabemos si más adelante, y para esto hay que estar preparados, ¿vale? Y ya que trabajas con muchas empresas y que además también te ocupas de asesorar a algunas de estas empresas, me gustaría saber si tú piensas que la industria está preparada para afrontar este segundo rebrote y que igualmente desde tu experiencia dieras algunas recomendaciones a las empresas. No, Antoni, yo creo que tu micrófono no está activado. Bueno, vuelto. ¿Antoni? No. No, si es abajo, si no, a lo mejor te tocaría refrescar. Bueno, como sabéis, problemas técnicos tenemos siempre. Bienvenidos todos al mundo digital y a trabajar desde casa. No hay ningún problema. Ahora volverá Antoni a darnos un poco su opinión sobre el tema. Ya estoy aquí, creo. Vale, genial. Sí, ahora sí. No hay ningún problema. Bueno, antes que nada agradeceros a vosotros, 3D Natives y también al Hub por la invitación. Volviendo a la pregunta que me hacías, hacer recomendaciones a las empresas de cara a segunda brote es complicado. Sí que hay varios aprendizajes que podemos sacar de lo que ha pasado, ¿no? Sabemos que ha habido una rotura de stocks,
Sabemos que ha habido una reacción muy solidaria por parte de las industrias y también a nivel de personas individuales, tratando de ayudar a los hospitales en estas necesidades que estaban teniendo. De hecho, nosotros, desde FIRA, una de las funciones que hemos hecho, sobre todo a nivel de nuestro departamento, es tratar de ayudar a estos hospitales que necesitan proveedores de no solo temas del 3D, también una de las cosas sorprendentes es que se han necesitado materiales que han ido desde proveedores de muelles para poder tener recambios para algunas piezas médicas hasta materiales casi más fungibles, ¿no? Y eso es un aprendizaje que sabemos que hay grupos de trabajo que se han empezado a montar a nivel de la Generalitat, por ejemplo, para poder aprender qué cosas se han hecho bien y qué cosas se pueden hacer mejor de cara al futuro. Sabemos que hemos sido eficaces en la respuesta, pero como decía Elvira, quizá no hemos sido suficientemente eficientes. Ha habido un momento de incertidumbre al principio de saber cómo aplicaban las normativas, qué eran aquellos materiales que deberían estar necesitando. O sea, una cosa es que en una impresora 3D en casa se pueda imprimir una pieza para una visera, que han sido muy necesarias y ha sido una gran respuesta. Y otra cosa es entender las necesidades que a veces tenían los hospitales, que quizá iban más a nivel de equipos de protección individual o mascarillas de tela, ¿no? Y ahí es una de las cosas que siempre estamos buscando desde nosotros como organizadores de eventos, ¿no? De poder tener una comunicación clara de cuáles son los retos que debemos dar respuesta. Y eso se ha hecho, se ha canalizado con plataformas como COVID Makers, como la plataforma de empresas que ha impulsado Free Your Mind con otras empresas. Y esos son plataformas que yo creo que sí que nos preparan para poder reaccionar en caso de que vuelva a haber un brote de la crisis del COVID. Pero sí que se ha de entender que a nivel del ecosistema se ha de aprender sobre todo y se ha de tratar de comunicar, como estamos haciendo en este webinar, de cuáles son aquellas cosas que se han hecho bien y cuáles son las que se pueden mejorar. Y ahí es un poquito la función que hacemos todos en la industria. Ojalá podamos cumplir con ese objetivo que había sobre todo a nivel europeo y a nivel de las administraciones desde hace tiempo, que es, viendo la rotura de stocks que ha provocado el hecho de que China se cerrara o que muchos países se cerraran, pues intentar entender cuáles de aquellos productos que son necesarios y que dependemos mucho de nuestra cadena de suministro se pueden acercar estas cadenas de producción al punto de consumo, ¿no? Y ahí yo creo que será el gran reto y es una cosa que tanto desde los hospitales o desde los departamentos de sanidad como desde las mismas industrias que también han sufrido esta rotura de stocks, pues tendremos que analizar, ¿no? Ese ataque o no ataque, pero sí cambio en ese paradigma que era la globalización y cadenas de suministro muy amplias, a entender que algunos materiales críticos se pudieran acercar al punto de consumo. Claro. Vale, por aquí ya tenemos una pregunta, pero yo te la guardo para el final, ¿vale? A ver, yo creo que tiene, por supuesto, yo creo que lo que comentas es muy interesante y creo que todos lo sabemos, que esta rotura de stocks ha puesto un poco de manifiesto la importancia de la fabricación local y el apoyo que la impresión 3D en este caso puede dar para impulsar esta fabricación local. El que surgieran makers y movimientos y servicios de impresión 3D para ofrecer sus máquinas era justo lo que necesitábamos en ese momento, fabricación local, las maneras de poder solventar esta escasez de material a través de fabricantes locales, porque no podía entrar nada que no fuera del país. Ligado un poco a esto, bueno, como ha comentado Antoni, pues muchas empresas han facilitado su equipo y han transformado su producción para ayudar. Como ya he dicho, bueno, se ha puesto un foco en lo que es la fabricación local. Creo que muchas empresas van a empezar a
a ver con buenos ojos lo que es la impresión 3D. En algún estudio que publicamos hace algunas semanas se hablaba que todavía un 46% de las empresas españolas en la industria dudaban sobre la adopción o el hecho de probar lo que es el 3D. Yo creo que esta crisis será un impulso para la adopción del 3D. ¿Vale? Aún así, bueno, iremos viendo, lo iremos analizando todos en conjunto. Sí que es importante esto, la fabricación local y el eliminar intermediarios. Esta crisis lo ha mostrado. Respecto a esto, me gustaría, desde dos puntos de vista distintos, primero desde Advance y una startup, y luego desde el punto de vista del hub, que trabaja más a nivel europeo. Primero, bueno, voy contigo, Elvira. ¿Cómo crees que la industria se ha acercado a la producción de piezas finales y ha dejado o empieza a ver con otros ojos el 3D, olvidándose un poco que no es únicamente para hacer prototipos? Bueno, yo creo que esto ha sido como una oportunidad importante precisamente a que se acometa ese abrir los ojos sobre la tecnología. Se ha centrado mucho en el tema de suministros sanitarios, pero efectivamente es extrapolable al suministro de piezas críticas para, bueno, pues cuando ha habido falta de suministros para distintas industrias, ¿no? Yo creo que llevamos tiempo pregonando que la impresión 3D es una solución idónea para la fabricación distribuida, para fabricar a demanda, cerca del punto de consumo, bueno, pues adaptando la producción, incluso los productos a las necesidades concretas del cliente final. Pero bueno, ha habido todavía un freno por parte de las empresas a implantarlo o por lo menos explorar esta posibilidad, que ahora pues tenemos esta visibilidad que a lo mejor nos ayuda a darle un empujoncito. Pero yo creo que esa reticencia o ese freno de las empresas viene dada por cuestiones, por ejemplo, por la falta de conocimiento en cómo hacer una validación económica de lo que implica ese cambio, porque obviamente una empresa no va a cambiar su parte de su modelo productivo ni va a cometer inversiones importantes o va a cambiar su cadena de suministro sin antes hacer un estudio serio que valide la rentabilidad de ese cambio al final, de esa iniciativa, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues existen tanto herramientas como modelos para ayudar a hacer esa validación y bueno, pues hay también empresas del sector que podemos ayudar en ese ejercicio. También otra de las trabas más importantes es que pues no se dispone de los inventarios digitales. Es decir, bueno, pues hay determinados componentes críticos que he evidenciado que necesitaría tener una alternativa a mi cadena de suministro tradicional porque bueno, pues no los he podido recibir durante un tiempo y mi producción se ha visto muy afectada o ha tenido unas consecuencias importantes. Entonces, el desarrollar estos inventarios digitales no es solo crear el modelo 3D, eso es una parte del proceso. Hay que también identificar qué tecnología es la más adecuada, qué materiales, hacer una validación tecnológica de ese cambio y recopilar toda la información necesaria. Eso es lo que conlleva el crear ese inventario digital. Recopilar toda la información y validar todo el proceso que nos llevaría a poder replicar esas piezas y poder implementar la cadena de suministro digital en ese sentido, ¿no? Y también, pues ahora, hasta ahora no había tampoco muchas herramientas digitales que permitieran pues hacer una implementación de este proceso de una manera sencilla y de una manera segura también y con la trazabilidad que se necesita, pero ahora también existen esas herramientas. Entonces, creo que es una oportunidad única de reindustrialización en nuestro país. Es que bueno, hablamos mucho de la necesidad de digitalización, de cambiar ciertos
ciertos modelos dentro de las empresas, pues este es uno más que creo que es importante también contemplar, el poder traer esa parte de producción local que comentaba Antoni ahora. Y bueno, pues tenemos la oportunidad y tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, ahora ya es animar a las empresas a explorar estas posibilidades y a afrontar este tipo de proyectos de cambio, porque al final creo que ganaremos todos, que es bueno, pues no depender de estas cadenas de suministro globales que pueden romperse también en cualquier otro momento, y no depender también, bueno, pues a nivel de país, de sectores como el turismo, que de repente pues está totalmente parado, y fomentar la reindustrialización. Creo que es la oportunidad de oro que tenemos ahora mismo. Claro que sí. No, sí, a ver, me parece muy interesante. Sobre este punto me gustaría que Aintzane nos hablase, bueno, ¿tú qué opinas, ya que trabajáis con equipos industriales, con grandes empresas del sector, de esta idea que nos ha planteado Elvira sobre la reindustrialización del país y cómo se adoptará ahora lo que es el 3D? Sí, si te parece voy a ir un poquito más atrás. Yo creo que todos compartimos la opinión de que esta crisis sanitaria ha sido un drama. Ha sido un drama y me temo que lo va a seguir siendo. No sé si a efectos sanitarios, pero desde luego sí a efectos económicos. En cualquier caso, hay que intentar extraer las partes buenas que todo esto nos ha traído. Y sin duda, una de las pocas, diría yo, partes buenas que ha traído toda esta crisis sanitaria ha sido poner de relieve el valor de la impresión 3D. Yo creo que en 2 meses hemos hecho más recorrido desde un punto de vista de evangelización que lo que probablemente podríamos haber hecho en los próximos 2 años. Y aquí también me gustaría tener luego la opinión de Toni. Sí que es verdad que también se ha puesto de manifiesto la solidaridad de las personas. En la incubadora hemos recibido, habilitamos una dirección de correo electrónico para que todas aquellas personas que quisieran sumarse a este tipo de iniciativas solidarias, bueno, nos pudieran aportar su idea o si quisieran trabajar con nosotros, que se pudieran poner a disposición. Y sí que es verdad que el resultado fue abrumador. Pero sí que es cierto que yo no confundiría la comunidad maker con la comunidad de adopción de impresión, de impresiones 3D. O sea, creo que son 2 mundos totalmente distintos y que mezclarlos en ocasiones, sobre todo cuando estamos hablando de productos sanitarios, puede llevar a ciertas frustraciones. Todos recordamos, por ejemplo, el momento en el que todo el mundo se puso a hacer viseras con acetatos y luego resultó que estos acetatos eran dañinos para la vista. En fin, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sí que hay que valorar muchísimo la solidaridad de las personas, sí que hay que valorar todo el esfuerzo doméstico que se ha hecho, pero no creo que una crisis sanitaria se deba dejar en manos de particulares, sin quitarles mérito y, desde luego, sin menospreciar todo el trabajazo que han hecho. Dicho esto, me preguntaba si esto es una oportunidad para reindustrializar. Absolutamente, porque desde luego lo que vamos a hacer es desindustrializar de momento. Por lo tanto, si no comenzamos a reindustrializar, probablemente van a venir problemas y problemas que van a ser bastante grandes. Desde el IAN 3D Hub, una de nuestras misiones es ayudar a que las empresas adopten estas tecnologías como una forma alternativa de producir. Estoy totalmente de acuerdo con Elvira en que uno de los primeros análisis que hay que hacer son estudios de viabilidad, estudios económicos, estudios de oportunidad, estudios de inversión, estudios de materiales, de tecnologías que permitan enfrentarse a estas tecnologías con un riesgo de muerte limitado. Y hablo de un riesgo de muerte limitado económicamente hablando. Por lo tanto, intento contestar a tus preguntas porque de verdad que a mí me gustaría recibir las preguntas. He visto alguna de un Alberto Hernández y otro Alberto Martínez que me gustaría poder poner encima de la mesa, entre otras. Sí que creo que hemos avanzado desde un punto de vista de evangelización en tecnologías de impresión 3D en general. Sí que creo que se ha puesto sobre la mesa la solidaridad que tenemos en estos entornos. No creo que haya que mezclar desde un punto de vista productivo tanto a la comunidad maker como a la comunidad industrial, sobre todo cuando estamos hablando de productos sanitarios, y desde luego es el momento de reindustrializar, porque si no es ahora, me temo que no será nunca. Es una opinión muy personal, ¿eh? Claro. Hay justo una pregunta que, bueno, ya que estamos hablando de esto, a lo mejor os la meto aquí para no guardarla para el final, ¿vale? Alberto, bueno, en este caso me gustaría tener la opinión de todos, pero Alberto Martínez ha sido coordinador dentro de lo que es Makers de Vizcaya, ¿vale?
Y él nos pregunta si vosotros creéis que sería interesante reforzar las relaciones entre la industria y los makers para un futuro. ¿Y cómo creéis que podría hacerse? Porque hasta este punto lo que has comentado es, bueno, separar evidentemente, porque a nivel de fabricación de material sanitario se necesita tener mucho cuidado. Pero ¿qué ventajas se podría sacar de una colaboración en conjunto? Aquí, por ejemplo, en Sonic. Si me permitís, yo dos líneas y ya cedo la palabra a mis compañeros. Evidentemente, sumar sinergias, conocer iniciativas siempre es bueno. O sea, no hay absolutamente nada negativo en que estas dos comunidades se unan. Una de las ventajas probablemente puede ser la creatividad que pueden aportar estos makers, que están probablemente menos mediatizados por un entorno industrial donde probablemente haya jerarquías, donde probablemente haya objetivos, donde tenemos clientes, donde tenemos problemas de tesorería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que nos podríamos nosotros de ellos beneficiar muchísimo de su creatividad y quiero pensar que ellos se podían aprovechar muchísimo de los conocimientos técnicos de desarrollo de nuevos materiales, de procesos, de postprocesos, hablaban también de coatings, de tratamientos, en fin, creo que podría ser un win-win siempre y cuando teniendo en cuenta que para mí son dos sectores de actividad distintos. Claro. Anthony, ¿tú qué opinas sobre el tema? Sí, bueno, yo simplemente por lo que ha comentado antes Aitjane, estos días en otra de estas charlas digitales que vi, oí a José Luis de Vicente, que es el curator del Sonar +D, y él comentaba una gran frase que creo que aplica mucho, es que la impresión 3D era una solución en búsqueda de un problema y que con el COVID ha encontrado un gran problema donde ha podido dar una respuesta, ¿no? Y eso es una realidad que habíamos visto, veíamos la gran capacidad que tiene la impresión 3D de flexibilidad, de adaptación, de con el diseño poder vencer las limitaciones que puede tener la misma tecnología del 3D. Y con el COVID hemos visto eso, pues que una impresora en casa se ha podido dar respuesta a una necesidad de un material específico. A mí me gustaría no solo diferenciar entre sector industrial y sector maker. Yo creo que también hemos de diferenciar aquí el sector médico per se. Es decir, en España y en Cataluña contamos con ciertas empresas que forman parte del sector médico y que dan soluciones del 3D, que cumplen las normativas y certificados que ha de cumplir un proveedor médico en el sector de la salud y que han estado dando respuesta de forma altruista y algunas veces también pues siguiendo pues, sus modelos de negocio. Viendo que había una necesidad muy grande, la industria en sí ha decidido cambiar sus modelos de producción o sus productos para poder dar respuesta. Y no solo eso, sino como ha dicho Dale, ¿no? De forma altruista, desde casa, viendo lo que estaba pasando, pues los makers han salido también a dar respuesta y a dar capacidad de producción. Pero es a entender que para mí una crisis sanitaria la da respuesta al sector sanitario. Si el sector sanitario no llega, la industria, como ha hecho, puede adaptar sus líneas de producción o sus procesos para complementar. Y los makers no pueden ser parte de la solución. Lo han sido y lo serán porque hay una capacidad de reacción muy elevada, pero plantear una solución a una crisis desde impresoras desde casa no creo que sea la forma más eficiente de hacerlo. Sí que se ha visto, y sobre todo, por ejemplo, yo casos de estas semanas hablando con médicos del interior de Cataluña, ¿no? Sí que se ha visto que hay sitios donde no ha llegado esa respuesta de la misma manera que ha llegado en zonas urbanas y ahí ellos mismos han tenido que dar respuesta. También me comentaban que desde la parte de administración o de certificación veían que se mantenían los mismos estándares que se pedían de forma habitual, no en un estado de crisis, y que esos estándares después nos han pedido en materiales que se han pedido a China. Nos hablaban de mascarillas que decían que no eran certificadas, producidas por talleres de costura cercanos, pero en cambio material que no cumplía las especificaciones que sí que se había corrido a buscar a China, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que es importante y más en el sector como el médico. Los estándares y las certificaciones son necesarias para que no pasen cosas malas y ahí es donde hemos de intentar que esas estructuras que hemos creado, que son necesarias,
pues también se le den valor, porque son las empresas médicas que llevan un tiempo importante desarrollando y pueden trabajar en este sector las que han de ser las primeras dando esa respuesta, ¿no? Y hay algunos momentos estos discursos de ese romanticismo de que estamos respondiendo desde casa, ha parecido que era la única respuesta, pero creo que ha habido una gran respuesta y solidaridad desde primero el sector médico, el sector sanitario, perdón, y después del sector industrial. Y ahí es donde deben estar nuestras principales fuentes de respuesta. Si llegamos a los makers, es que ya estamos muy mal, ¿no? Que es un poquito los impactos que hemos tenido en esta crisis, que había unas semanas que era cualquier ayuda es buena y vamos a darle, pero de aquí al futuro es donde hemos de estar y organizarlo para que no volvamos a estar en estas posiciones de tanta tensión, ¿no? Claro. ¿Quieres agregar alguna cosa, Elvira, sobre este tema? Sí, bueno, un poco puntualizar y a raíz también de un comentario que he visto en el chat. A ver, yo creo que la base para poder implementar una solución de una determinada comunidad maker es establecer los procedimientos y los requerimientos de proceso y de producto que se tienen que aplicar para una determinada aplicación. A lo mejor para determinados componentes muy críticos es algo que puede ser impensable, pero a lo mejor para, pues, no sé, las piezas que sostienen las mascarillas, pues, y ese tipo de cosas, pues a lo mejor podría ser viable, pero teniendo en cuenta que no puede valer cualquier cosa para una solución de emergencia, por supuesto que sí, pero en una solución estándar y a la hora de implementar un determinado proceso a partir de ahora existe una serie de requerimientos que tiene que cumplir, de un determinado proceso que se tiene que seguir, tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber una validación y siempre y cuando se cumplan esos requerimientos, esos mínimos y esos estándares, ¿por qué no facilitar en cierta manera que para determinadas ocasiones pues pudiera haber una fuente alternativa? Lo digo también pensando en alguno de los equipos de impresión 3D que trabajan dentro de los mismos hospitales. O sea, realmente son casi makers que, bueno, pues que tienen varias impresoras, que no es su actividad cotidiana, que lo utilizan para validar a lo mejor partes de sus estudios y demás, y que ahora han tenido un papel muy importante precisamente porque han sido los que han impulsado la validación de determinadas soluciones porque ya estaban en un ámbito que permitía pues hacer los ensayos y demás. Pues una vez fijados y los procesos validados para una determinada aplicación, proporcionar las herramientas que hagan posible que haya una trazabilidad y una validación de esos procesos y de esos productos, y si ahí pueden entrar algunos makers, pues ¿por qué no? O sea, al final dejarían a lo mejor de ser makers y serían fabricantes, ¿no? Pero yo creo que para determinadas aplicaciones pues igual se podría contemplar el establecer esas cadenas de comunicación y esas posibles cadenas de colaboración. Claro. Ahora, yo creo que aquí la puerta no está cerrada. Sí, Anchane. Sí, me gustaría contestar a Elvira y también me gustaría contestar a Alberto. Alberto comenta en el chat que iniciativas como la IAM 3D Hub lo que ayudan es a la industrialización, a la adopción de estas tecnologías, y él echa en falta alguna herramienta, y si Alberto digo algo que no quieres decir tú, por favor, corrígeme, echa en falta alguna iniciativa que ayude a los autónomos, a los makers, a dar el salto para poder constituir una empresa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto lo detectamos nosotros hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, y el resultado fue que hace 1 año inauguramos la primera incubadora de impresión 3D de alta tecnología. Es un proyecto que está dotado con 3 millones de euros, que no tiene ánimo de lucro. Lo que hacemos es seleccionar las iniciativas con un comité evaluador, evidentemente, que más se acercan a lo que nosotros podemos entender que puede ser un éxito empresarial, y ponemos a su disposición no solo ingenieros que les ayudan a diseñar, a rediseñar, a hacer,
de rediseños inversos, tenemos impresoras industriales que imprimen en resinas, en plásticos, en metales, tenemos postprocesos, tenemos arenadoras, chorreadoras, teñidoras, y todo esto en un entorno maravilloso donde podéis venir aquí a estar en un espacio de coworking o en una colaboración virtual, eso no tenéis por qué estar en Barcelona, y os animo a que lo visitéis si vuestra intención es dar el salto de maker a empresa que se dedique a la actividad de la impresión 3D. Si os parece, escribiré ahora el link en el chat que tenemos abierto y, evidentemente, si alguien tuviera cualquier pregunta que hacerme, nosotros que estamos continuamente buscando proyectos. Hemos seleccionado ya los 35 primeros y deciros que alguno está teniendo bastante éxito y, bueno, nosotros nos alegramos mucho porque, evidentemente, el mérito es suyo, pero nos sentimos un poquito partícipes de su éxito. Genial, además creo que ha puesto en el chat que ya está aplicando a la iniciativa. ¡Ah, así que... muy bien! Muy bien. Pues la leeremos con mucho cariño. Lo tendrás por allí seguramente. Sí. Vale, a ver, bueno, yo os sigo animando a que continuéis preguntando cosas, estamos aquí para ello, ¿vale? Doy paso a otra pregunta, en este caso, ya más ligado a la digitalización de la industria. En este caso, bueno, me gustaría saber tu opinión, Antoni, sobre si crees que esta digitalización ha llegado para quedarse. La pregunta es sí, o sea, que la digitalización estaba llegando a la industria desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Llevamos hablando de industria 4.0 y después con impresión 3D, fabricación distribuida. Son cosas que ya se estaban mirando, donde había modelos de negocio o sectores donde eso ya era una realidad, desde fabricación distribuida, digitalización de inventarios para poder dar respuesta en tema de control de stocks o sobre todo en poder reducir los stocks de piezas para recambios y estas cosas ya existía. Lo que yo creo que estamos viendo es, sobre todo, y aquí volviendo a los makers, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el entorno de cómo ha habido modelos validados que se han validado porque un ecosistema quizá era más rápido o más activo, como podría haber sido aquí, donde los makers estuvieron avanzando mucho en ciertos productos digitales que después han podido exportar instantáneamente a otros países que quizá no tenían este ecosistema tan rico que se estaba preguntando tantas cosas, ¿no? Pero sí que han podido, con esa compartición de los documentos digitales, pues dar respuesta a su crisis, a la crisis en su ámbito, ¿no? Y eso a nivel de las empresas yo creo que también lo acelera un poco. A nivel de industria, sobre todo, veo más cómo algunas industrias se han visto frenadas en el abastecimiento de ciertos productos y eso siempre fuerza a un análisis de cómo podría tener esa flexibilidad en caso de que mi proveedor X no pudiera abastecerme, de yo poder utilizar la impresión 3D para hacer esta sustitución, ¿no? Como ya ha comentado, a nivel médico, por ejemplo, no solo ya respiradores, que es un producto que ha salido mucho en la tele y que ha tenido su ámbito de aplicación, pero como bifurcadores, conectores de equipos médicos, como eso el 3D sí que ha podido dar respuesta. Y estamos hablando en algunos casos que eran piezas que venían de Alemania, que llegaban sin ningún problema, que las tenían siempre aquí, pero cuando pasa esta crisis empieza a cambiar, ¿no? Pues si llegamos a las empresas, yo creo que, y a las industrias, yo creo que acaba pasando lo mismo. Empezaremos a diagnosticar mejor nuestro inventario o nuestro bill of materials para la producción de un producto y empezaremos a mirar cómo podríamos tener más flexibilidad en esa producción. Está claro que la inyección respecto al 3D, cuando es volumen, cuando es pieza repetitiva, son números que no pueden luchar, ¿no? Con las viseras pasó, al principio se primero en 3D, después alguien empezó a sacar un molde y entonces se pudo escalar mucho más. Pero la capacidad de reacción que tiene el 3D, eso lo convierte en una herramienta que yo veo que las empresas van a empezar a apoyarse más, ¿no? Más ahí de esos nestings o esos jigs and fixtures que utilizaban a muchas industrias ahora, sobre todo en la automoción, para mejorar sus procesos productivos, empezarán a salir ya de ese primer estadio y empezar a ver una maduración interna de la tecnología de la impresión 3D para dar respuesta a más puntos. Y eso
un poco como nosotros. El teletrabajo, como antes de empezar comentábamos, era una cosa que todas las empresas se empezaba a hablar, algunas ya estaban muy implantadas, otros menos, y de repente nos ha venido la crisis, nos ha dado un golpe en la cara y nos ha dicho, hala, todos a teletrabajar, y lo hemos hecho y hemos tenido que avanzar y ahora pues hacemos coloquios como este, que antes lo hubiéramos hecho quizá en persona, ¿no? Claro. Y en la industria pasará lo mismo. Esperemos, sobre todo, que venzamos este primer gran ola de freno que ha provocado la pandemia y que nuestra industria está sufriendo, y que una vez podamos salir de eso saldremos, como se comentaba, ¿no? Con ingenio, con emprendeduría y con innovación. Y ahí creo que nuestro ecosistema es muy rico y esperemos que podamos dar respuesta, ¿no? Claro, aquí antes de pasar a un comentario que nos ha puesto Axel, que creo que encaja bastante bien con vosotros tres, me gustaría añadir un poco, cogiendo lo que dices del teletrabajo, justo a eso, ¿no? Que nos ha empujado a lo mejor de manera un poco abrupta a trabajar desde casa, pero que esto nos ha permitido, yo creo, también conectar con más gente. En estos últimos meses hemos hablado, hemos visto a gente que en algún otro momento no hubiéramos visto hasta la siguiente feria. Normalmente nos encontramos en alguna llamada para algún proyecto muy puntual, pero con mucha gente, sobre todo en nuestra industria, cuando nos vemos decimos, venga, nos vemos en la próxima feria. ¿Vale? Y esto ha permitido que nos acerquemos mucho más, ha permitido el desarrollo, justo hoy hablaba con tu equipo, Tony, de la importancia de la llegada de estos estos eventos híbridos, de cómo nos vamos a encontrar más fácilmente, lo que por otro lado abre una puerta a conectarnos a nivel también europeo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que una empresa alemana tenga que desplazarse a España para poder llegar a tu feria, sino que simplemente podemos crear este híbrido que nos conecte a nivel europeo y conecte nuestra industria mucho más. Creo que ese punto y esa puerta me parece muy, muy interesante. Sé que todos la vamos a explorar en los próximos meses. Yo espero encontraros en próximas ferias digitales e igualmente ferias presenciales, porque sabemos que Fira está allí. Pero bueno, era un apartado que me gustaba para añadir. Sí, solo me dejas. Al final, en el mundo de las ferias nos hemos tenido que digitalizar, estamos gestionando una cierta incertidumbre de cómo nos podremos juntar, pero lo que sí que tenemos claro es que ya sea en físico o en digital, la necesidad de estos encuentros para cerrar negocios, la necesidad de conectar para poder expandir nuestros negocios está, y ahí es donde nosotros somos útiles y queremos seguir siendo útiles, y estaremos al lado de no solo las empresas que habitualmente pues exponían en nuestros eventos, que en algunos casos es más internacionales, algunos son más locales, sino que nos permite incluso en eventos que eran más locales o de un ámbito más nacional poder expandirnos, porque al final los clientes ahora se pueden conectar y nuestro expositor claramente está más abierto a aceptar que se le conecten digitalmente clientes. Lo que quieren ellos es conseguir ventas, y nosotros lo que somos es un facilitador y un punto de encuentro y una plataforma de encuentro de estos negocios. Y ahí es donde seguiremos, tanto en físico como en digital, como en todos los formatos que se puedan hacer, ¿no? Vale, seguro que nos encontraremos en todos estos. Bueno, volviendo un poco al tema Maker, que en el chat hay bastantes dudas sobre esto. Bueno, yo primero la centraría en ti, Elvira, pero yo creo que aquí todos tenéis algo que opinar. Axel nos comenta que, bueno, ser maker muchas veces es el primer paso antes de acercarse a la industrialización de lo que es el 3D. Pero para poder verdaderamente acercarse a lo que es esta industria, se necesitan formaciones especializadas. Sí que es verdad que en los últimos 3 años varias universidades han comenzado a lanzar este tipo de formaciones. Sé que en el caso de Advance habéis lanzado una formación digital recientemente, pero me gustaría saber desde vuestros puntos de vista cómo creéis que se está ofreciendo las formaciones actualmente y cómo se ofrecerán en los próximos meses. Pues actualmente, o sea, a lo mejor por hacer el chascarrillo, se están ofreciendo pues de manera virtual en prácticamente todos los casos. Hemos perdido esa posibilidad
de conectar y de poder hablar directamente con los alumnos y con los profesionales. Pero bueno, al margen de este chascarrillo, yo creo que la oferta de formación cada vez es más completa. Existen muchísimas pues, posibilidades diferentes, con diferentes enfoques también. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Depende de cuál sea tu objetivo, pues tienes distintas opciones y distintas ofertas. Yo destacaría sobre todo, pues a lo mejor 3 objetivos diferentes. Uno podría a lo mejor enfocarse más a diseñadores, a makers que quieran utilizar más y sacar más partido a su impresora, poder utilizarlo en más casos y trabajar sus propios diseños sin depender a lo mejor de repositorios digitales y demás. Ahí hay mucha oferta para diseño orientado a la fabricación aditiva. También a lo mejor ese enfoque es muy válido para a nivel de empresa, diseñadores, ingenieros que empiecen a trabajar y a familiarizarse con las tecnologías. También en ese caso quizás complementaría con la parte de formación en tecnologías, tener una visibilidad amplia de las distintas opciones a nivel de fabricación que existen y que son muy diversas y que cada una pues tiene unas ventajas y unas aplicaciones determinadas que es importante conocer cuando se está explorando el ponerse a trabajar con esta tecnología o internalizarla en tu empresa o en tu sistema productivo. Y otro tipo de formación que, pues aquí un poco por aprovechar para darlo a conocer, el enfoque que nosotros tenemos en la formación que ofrecemos es un enfoque más profesional, más orientado a cómo afrontar un proceso de implantación de tecnología dentro de una empresa, contemplando, por ejemplo, lo que comentaba antes, de hacer los estudios de viabilidad económica, de identificación de casos de uso, de análisis de rentabilidad de inversiones y de estrategia de implantación en una compañía. Entonces, ese aspecto a lo mejor más de negocio, pues también digamos que creo que es una necesidad dentro de la oferta de formación en fabricación aditiva. Y creo que con estos distintos enfoques hay suficiente oferta y que puede ser interesante pues para cualquiera que pueda tener interés en entrar en la tecnología. Pero insisto en que es importante tener en cuenta el objetivo que quieres conseguir de esa formación y ahí orientarte a una oferta determinada. Claro. Aintzane, ¿quieres agregar algo? Creo que estamos a 2 minutos y medio del cierre, con lo que te dejaré cerrar tranquilamente, Lucía, pero déjame solo para que aquellos que no lo puedan conocer, el I Am 3D Hub es otra iniciativa sin ánimo de lucro, en este caso conformada por HP, Renisó, ArcelorMittal, BASF, Wacker Abras, Fira de Barcelona, que está aquí con nosotros también, la incubadora. Y una de las iniciativas que tenemos encima de la mesa y que nuestros jefes, nuestros dueños, todas estas empresas nos piden es que formemos a la gente en impresión 3D. Tenemos todo un catálogo de cursos, tanto presenciales, online, muchos de hands-on, porque a muchas empresas y a muchos makers lo que les preocupa es no dominar una tecnología. O sea, lo que hacemos aquí es verdaderamente meterles manos en la masa, como se diría, ¿no? O sea, verdaderamente les ponemos, es un learning by doing en el caso de que quieran y nuestra metodología siempre suele ser la misma. Contactan con nuestra responsable del Departamento de Formación, que además la he visto en el chat. Hola, Alba, ¿cómo estás? Tienen una conversación con Alba, le explican exactamente para qué quieren formarse, cuáles son sus objetivos y Alba lo que hace es aconsejarle un curso que no necesariamente tiene que ser un curso nuestro. Recordad que estamos hablando de que es una iniciativa sin ánimo de lucro. No quería decir nada más. Vale, sí, genial. A ver, aquí, por último, sí. Sí, si me dejas. Yo a nivel de formación y de impresión 3D, ahí es uno de los grandes retos que tiene el sector. Hace poco hablando con algunas empresas, ¿no? A nivel europeo y a nivel de administraciones, si miramos la impresión 3D, aún el técnico que está al lado de la máquina tiene un doctorado.
o es un ingeniero superior. Es decir, que aún, aparte de los makers, que sí que hay gente que, como ya, pues viene de más ramas, aún es un sector o una herramienta industrial que aún no ha llegado a consolidarse, sí que hay muchos casos, ya me conoce algunos, ¿no? Al salir de los departamentos de R&D, de desarrollo de negocio, de incluso, como decía, ¿no? de business planning alrededor del 3D, y se ha convertido en una herramienta estándar. Aún tenemos personal sobrecualificado al lado de las máquinas, que eso hace que el coste de la fabricación con impresión 3D pues sea más elevado. Y ese es uno de los retos que en los próximos años, creo que ahora a marchas forzadas, vamos a ver que los costes van a poder bajar y a medida que lleguemos a hacer formación que no sea de un grado tan superior, sino que sirva para tener grandes operarios de máquina. Es decir, grandes operarios de una unidad de fabricación de impresión 3D y que no estemos utilizando personal sobrecualificado como ha sido ahora para hacer estas funciones, porque ahí es un price gap que aún hemos de vencer y que yo creo que está trabajando, sobre todo en las industrias que han implantado el 3D de forma más amplia, para que este gap o este tipo de adecuación del personal al que está llevando la máquina se dé, ¿no? Claro. Y lo veremos con iniciativas como la de la IMC Hub y como la de APAS. Claro. A ver, yo creo que es algo que seguirá creciendo, que es muy positivo, el crecimiento de formaciones y que también son muy necesarias. Y finalmente, a ver, aquí nos han quedado un par de preguntas, una es clave porque Axel pregunta qué se viene. Yo creo que ninguno tiene una bola de cristal, pero la respuesta que le ha dado Alberto me parece la correcta y creo que todos podemos estar de acuerdo que lo importante es renovarse o morir, y yo creo que esta industria ha sabido adaptarse y sabrá hacerlo en los próximos meses, así que seguiremos renovándonos, seguiremos digitalizándonos y con esto me despido de vosotros. Os agradezco muchísimo el haber formado parte de este coloquio, de esta mesa redonda. Creo que ha sido muy positivo para todos nosotros. Nos ha aportado bastante. Y bueno, la idea es encontrarnos próximamente, ya sea en un coloquio nuestro, pero seguirnos encontrando por aquí. ¿Vale? Anzane, Elvira, Toni, muchas gracias por haber formado parte de esta mesa redonda y bueno, espero vernos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos, un placer. Chao.